Hola, ya estamos en nuestro vídeo 14. Bienvenidos a mi canal Guayú y más cositas. Hoy vamos a hacer el cordón para la mochila. Soy Mari Carmen, para quien no me conozca. Y vamos a empezar a trabajar en un cordón entorchado. He cortado 3 hebras, una de cada color de la bandera, de aproximadamente 1,10 m, porque al entorcharse se va a reducir un poquito ese largo. Cogemos las 3 hebras y las anudamos. Vamos a dejar aquí un poquito. Y yo uso una tabla de pinza para sujetar el extremo. Pueden usar cualquier cosa. Si tienen de pronto alguien que les ayude a hacerlo para sujetar el extremo de los hilos, si no, lo pueden enganchar en el pomo de una puerta, en un clavito que tengan en la pared. Yo aquí tengo poco espacio, entonces voy a hacer un trocito para que veamos cómo funciona y luego ya después haré el cordón completo, porque como os digo, yo aquí no tengo mucho espacio. Vamos a ponerlo de forma que se pueda ver. Ahí. Bueno, cogemos una de las 3 hebras, uno de los 3 colores, y lo vamos a ir girando. Lo vamos girando. Así, enroscando sobre sí mismo. Cuando ya lo tenemos en este punto, que se enrosca solito, lo vamos a sujetar. Y vamos a repetir lo mismo con la siguiente hebra. Vamos girando, envolviendo sobre sí misma. Esto también lo habréis visto si habéis visto algún otro tutorial, pues ya lo hemos hecho anteriormente. Bien, cuando ya lo tenemos en este punto que se enrosca, sujetamos junto con el otro. Y vamos por el tercero. Y vamos a hacer exactamente igual. Pueden enroscarlo así también, si les queda más fácil. El caso es que se vaya enroscando. Un poquito más. Okay. Una vez tenemos las 3 hebras ya entorchadas, voy a soltarla de aquí arriba y como ven, ella solita se va a quedar convertida en un solo cordón. Y así quedará nuestro cordón. Voy a hacerlo entero porque, como ya os digo, aquí no tengo mucho espacio, y ya vemos el efecto. Ya tengo mi cordón, que mide unos 90 centímetros aproximadamente, porque al entorcharse se reduce el largo
parte que le hemos dejado aquí 2 extremos, porque aquí luego vamos a aplicar los borlones. Entonces, una vez ya lo tenemos, empezamos a pasarlo por los ojales. Aquí ya dejamos el extremo que va a quedar aquí al frente y ya vamos alternando hasta darle la vuelta. A ver, por este ojalito, así. Al siguiente. Ok. Y por último este, que nos queda aquí al frente. Miren qué bonito queda. Ya, ahora nos queda hacerle los borlones. Empezamos con los borlones. Vamos a usar todos los colores con los que hemos trabajado en la mochila. Vamos a usar 2 cartulinas o una cartulina doble. Esta en concreto mide unos 13 centímetros de largo. Y vamos a usar también unas tijeras. En algún caso también vamos a utilizar una aguja lanera para luego poner el borlón en el cordón. Cogemos todas las hebras de todos los colores con los que hemos trabajado. Los colocamos en esta forma, que cuelgue aquí un poquito, así. Y vamos a ir envolviendo nuestra cartulina. Cada vez que llegamos abajo contamos 1, 2, vamos a contar hasta 30, 3, así hasta 30. Una vez ya tenemos las 30 vueltas dadas, ya cortamos aquí, cogemos un trocito de hilo y atamos en uno de los extremos, en el de arriba. Este es el de abajo donde cuelga esto. Pues esto lo vamos a hacer arriba. Y atamos todos estos hilos todo lo apretadito que podamos. A ver cómo pongo esto, que lo veamos así. Aquí todo lo apretado que podamos. Una vez ya lo tenemos aquí, ahora con las tijeras vamos a cortar este otro lado. Como he puesto 2 cartulinas, voy a meter la tijera por en medio de las 2 cartulinas. Y vamos a ir cortando los hilos. Así. Retiramos la cartulina. Y con otro pedacito de hilo, otra hebrita,
volvemos a atarlo en el centro y esta vez ya lo podemos ajustar un poquito más, porque al estar ya fuera del cartón nos permite ajustarlo un poquito más. Todo lo apretado que podamos. Así. Ahora, este cabo del hilo, que es más largo, lo vamos a dejar aquí en el interior. Doblamos esto así. Y aquí le vamos a hacer otro amarradito. Podemos hacer con el color que queramos. En esta ocasión voy a usar blanco. Esta hebra tiene que ser un poquito más larga porque le vamos a dar algunas vueltas. Sujetamos esto aquí y lo más centrado que podamos. Y vamos apretando el hilo. Apretadito. Varias vueltas. Y ahora ya atamos. Ahora, el cabo este que hemos dejado aquí, le damos la vuelta. El moñito que hemos hecho se nos va a quedar en el interior. Y este hilo pues nos va a salir de aquí del centro. Bien colocadito. Y volvemos a hacer otro amarradito. Voy a hacerlo en blanco. Más o menos a la altura de la bolita que hemos hecho en el interior. Lo vamos a ir envolviendo, procurando que nos quede lo más parejo posible. A ver, aquí. Y bien ajustado. Queda como torcido, pero eso lo vamos arreglando un poquito. Cuando ya tenemos varias vueltas dadas, ya ponemos el nudito. Estas hebritas, para que no se nos vea el nudo, las vamos a meter para adentro, es decir, por aquí enganchamos.
y nos las llevamos por el interior. Y tiramos de ellas para que el nudo dé la vuelta y quede dentro. Esa es la idea. No se nos vea el nudo por fuera. Vamos a ver. Así. Tiramos un poquito. Ahí, ¿sí vieron cómo dio la vuelta el nudito? Ya se metió dentro. Esta parte, pues nada, la vamos igualando. Así, tirando de los hilitos para igualar esta cabecita, que nos quede lo más parejita posible. Una vez ya lo tenemos bien organizadito, los hilos todos bien puestecitos, pues ahora ya lo que toca es igualar los extremos. De esta forma, como yo hago los borlones, me gusta este tipo porque el hilito central sale de aquí dentro y entonces queda la bolita así redondeada. Hay otras formas más simples de hacerla. Hacer el borlón simplemente atándolo en el primer paso que hemos dado y luego ya haciéndole esta cabecita, pero a mí me gusta hacerlo así porque me parece muy bonito. Me parece bonito que salga el hilo de aquí, el centro, porque ahora esto ya va sujeto al cordón del bolso y entonces queda como más, no sé, como más limpio, como a mí me gusta más. Ya está. Ahora ya lo que toca es igualar todos estos hilitos. Para eso pues nos aseguramos que están todos bien puestecitos. Y ahora igualarlo. Vamos cortando las puntas sobrantes. Igual que cuando hacemos pompones. Cuando vamos haciendo los pompones, luego hay que redondearlo, hay que igualarlo, las puntitas. Lo más que podamos, porque si vamos cortando, al final nos quedamos sin borlón. Pero bueno. Así que quede bien bonito. Pues ya tenemos uno. Ahora repetimos lo mismo y hacemos otro. Ya tenemos los dos borlones hechos. Una vez ya están, ahora ya lo que corresponde es unirlos al cordón de la mochila. Pues llega la hora de unir nuestro borlón al cordón. El cordón nos habían quedado aquí unos cabitos. Estos cabitos, con la ayuda de la aguja, los vamos a ir introduciendo por el centro. Por aquí, que atraviese hasta abajo. Me voy a ayudar con esto porque si no, no alcanzo a coger la aguja. Y los vamos a ir metiendo uno a uno para que queden insertados en el borlón. Hemos metido ya uno. Ahora voy a intentar meter los otros dos.
Y ahora las hebritas estas azules las vamos a poner a través del cordón para afianzarlas. Así le hacemos un nudito para asegurarnos que el borlón no se nos cae. Y del mismo modo introducimos por el centro hacia abajo. A ver, que aquí ha pillado un hilo y eso no me interesa. Así. Yo lo estoy poniendo de uno en uno porque el agujerito de el ojo de mi aguja no es muy grande. Entonces no me caben, pero si tienen una aguja un poquito con el ojo un poquito más grande y les caben todas las hebras al tiempo, pues mejor que mejor. Y el segundo lo ponemos de igual forma. Una vez ya tenemos los dos, apretamos un poquito, jalamos con fuerza, tiramos con fuerza. Para introducir el cordón lo más que podamos. Así, ¿vieron cómo entró? Ahí. De esta forma queda el cordón como que sale del mismo borlón, ¿sí ven? Ya. Pues ahora ya volvemos a recortar aquí las puntitas sobrantes, que yo me voy del foco. ¿Sí ven aquí? Ya, cortamos estos hilitos sobrantes. Y ya tenemos nuestros dos borlones. ¡Ay, qué bonito! Ya podemos aquí cerrar nuestra mochilita. Y quedan los borlones así de bonitos. Miren qué cosita tan preciosa. Ya lo enfoco ya. Ya lo enfoco para que lo veamos. Miren qué cosita más bonita. Están lindos esos borlones, está bonita la mochila. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues ya no, nada más que laza, gasa, colgadera, fajón, como queramos llamarlo. Y eso ya será en nuestro próximo vídeo. Así que con un poco de suerte, en nuestro próximo vídeo finalizamos la mochila. Nos vemos. Cuídense mucho. Y hasta luego.